Hola, yo soy Mariano Wisniewski, docente a cargo de la materia Comunicación en la carrera de Diseño y Comunicación Visual en la Universidad de Lanús. En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, considerando la pandemia, estamos dando esta materia en modalidad virtual y como tanto ustedes como nosotros sabemos, estamos terminando la primera unidad de esta materia dedicada a pensar qué es la comunicación, cómo funciona en la vida cotidiana, cuáles son los diferentes sentidos acerca de la comunicación, cómo se ha conceptualizado, qué, qué efectos tiene la interacción comunicacional cotidiana, para pasar ahora sí a la segunda unidad que vamos a dedicar a dedicarla a pensar los medios y sus mediaciones, los medios masivos y sus efectos, los efectos sobre la circulación informativa, los efectos sobre la transformación del arte y de la cultura, los efectos sobre la recepción. Bien, normalmente nosotros cuando arrancamos esta segunda unidad hacemos una clase dedicada a presentar algo que no lo situamos en los textos, o no les damos un texto específico sobre eso, que es hacer una breve historización acerca de los medios masivos de comunicación y las tecnologías de la comunicación. Y es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a tratar de hacer un conjunto de videos más o menos cortos, un poco por el peso que tiene subir estos videos, por el otro lado por la dificultad que implica la virtualización, o sea, ver estos videos a distancia implica un mayor nivel de concentración que en una clase presencial. Bien, entonces, pensando esta historización de los medios masivos de comunicación, lo primero que uno tiene que decir es que medios de comunicación existen desde siempre. Desde que hay humanos hay comunicación. Es decir, la voz es un medio masivo, es un medio de comunicación. Un dibujo, un jeroglífico puede ser un medio masivo de comunicación, un pictograma o lo que sea. La escritura puede ser un medio de comunicación. Ahora, lo que vamos a hacer para el breve relato que va a atravesar estos videos es pensar lo que se llaman como medios masivos de comunicación, que para situarlos en un momento histórico o en un siglo histórico podemos decir, bueno, los medios masivos de comunicación surgen a partir del siglo XIX o en el siglo XIX. Y entonces vamos a pensar estos 200 y pico de años de medios masivos de comunicación para historizar cómo se fueron conformando y para pensar también la relación entre las tecnologías de la comunicación y otros procesos productivos, económicos, culturales, sociales que se produjeron en estos 200 o más de 200 años. Bien, entonces, si uno piensa el siglo XIX y en relación con los medios de comunicación, lo primero que uno tiene que decir es que los medios no surgen de la nada, no son creaciones puramente técnicas y tienen una vinculación fundamental con otros procesos que se dan, económicos, políticos y sociales, que se producen en el mundo, digamos, el mundo desarrollado desde el siglo XIX. Para eso vamos a situar dos cuestiones fundamentales que se producen en ese siglo. La primera es la conformación de los estados-nación. En la mayoría de los países centrales, tanto como en nuestro país o en otros países de Sudamérica, es en el siglo XIX donde empiezan a conformarse las naciones tal como las conocemos hoy. Esto pasa en nuestro país, pasa en muchas otras partes del mundo. Ese es el primero de los aspectos. El segundo de las cuestiones tiene que ver con, el segundo aspecto, el segundo de los temas tiene que ver con el desarrollo de lo que se conoce como la revolución industrial. En el siglo XIX se produce un fuerte desarrollo, una transformación de las condiciones de producción que modifican el modo de producción, el modo de desarrollo y modifican a su vez también las condiciones materiales de existencia de la mayoría de la población. Esto genera, por un lado, un crecimiento muy fuerte de las ciudades, tanto demográficamente como en cuanto a su modificación o su transformación de su propia topografía, y produce un
conjunto de modificaciones que tienen que ver, que tienen efectos sociales, ¿no? Es decir, cuando crecen las ciudades hay procesos inmigratorios, hay procesos de marginalidad, hay conflictos sociales que se producen por el incremento de los vínculos. Todas estas cuestiones van a ser analizadas o empezadas a estudiar en la segunda mitad del siglo XIX por las ciencias sociales, que en realidad surgen a partir de ese momento, ¿no? Surgen a partir de tratar de estudiar las conductas humanas o los comportamientos humanos. Bien, entonces, es en ese siglo XIX también que se construye lo que hoy conocemos como la esfera de la opinión pública. Hay un texto famoso de Jürgen Habermas llamado Historia y crítica de la opinión pública dedicada a esto. Es decir, hay una transformación de las vidas de las ciudadanías y una separación entre una esfera pública y una esfera privada o íntima. La esfera privada o íntima la vivimos dentro de nuestras casas, la esfera pública es el espacio simbólico donde todos nos encontramos y todos tenemos una opinión formada o no acerca de los asuntos públicos. En esta cuestión de la construcción de la opinión pública es clave, es central el surgimiento del primero de los medios masivos de comunicación, que es el periódico. Si bien uno podría decir, periódicos existían desde hacía muchísimos años, lo cierto es que la prensa en su formato masivo se constituye, se conforma, se instala, incluso con sus características particulares, en el siglo XIX, y uno podría profundizar en la segunda mitad del siglo XIX en particular. ¿Por qué se produce este surgimiento de este medio masivo de comunicación? Bueno, hay varias cuestiones que tienen un efecto clave en esto. Por un lado, si bien prensa existía, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, dedicada a cuestiones políticas, es decir, existía prensa de las facciones políticas que se disputaban el Estado, que se disputaban los asuntos públicos. Es decir, existía, podemos decir, prensa de los jacobinos y prensa de los girondinos, y prensa de los unitarios y prensa de los federales. ¿Sí? De un modo, lo estoy, por supuesto, recortando y circunscribiendo mucho. Pero, es decir, prensa ya existía, pero a partir de un caso que es el de un periódico francés denominado Le Presse, se produce una transformación del modo de establecer el vínculo entre medios y consumidores que tiene que ver con este propio caso. Es decir, el diario Le Presse, un periódico francés bastante importante, dirigido por una persona llamada Émile de Girardin, que en 1836 decide bajar los precios de venta, de suscripción del periódico, y financiarse fuertemente con anuncios publicitarios. Esto es clave. ¿Por qué? Porque incorpora al mercado a la circulación informativa. Es decir, esta revolución industrial, que había producido un incremento de la producción, una aceleración de la producción de bienes, fíjense si pueden alguna vez, miren la película Tiempos Modernos de Chaplin, es decir, hay un crecimiento notable de la producción de bienes. Esa producción de bienes requiere también un incremento del consumo. Ahora, ¿cómo se hace para hacer llegar los beneficios de los productos o los propios productos a los propios consumidores? En esto la prensa va a ser clave. Y este modelo, este tipo de vinculación, lo empieza a establecer Le Presse. Entonces, a partir de ahí, los medios empiezan a vender audiencias a sus anunciantes, se podría decir. Financiarse con los anuncios publicitarios, eso implica un conjunto de transformaciones. Por un lado, hay un fuerte desarrollo del diseño, en la construcción de la identidad de marca, hay un desarrollo de la creatividad publicitaria, empiezan a surgir las propias agencias de publicidad en esos momentos, o sea, incluso las agencias de publicidad más conocidas del mundo, incluso que sobreviven hasta hoy, como JWT o Ogilvy, son creadas en ese momento. Bien, entonces, decía, esta transformación genera, por un lado, un
incremento de las ventas, ¿sí? Una mayor circulación de los ejemplares, de los periódicos, pero a su vez transforma el modo en que, el modo en que se produce la información y pasa de ser una prensa política a una prensa que establece algunos cánones que aún hoy se mantienen, ¿no? Esta idea de la prensa blanca, se llama así, prensa blanca, una prensa que busca ser imparcial, que pretende, ¿no?, ser imparcial, presentar los hechos de modo objetivo, plantear un periodismo que es independiente de las disputas o de las facciones políticas, y eso se mantiene hasta hoy, ese canon, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se hace masiva esa prensa? Bueno, uno puede decir, hay dos o tres cuestiones. Una tiene que ver con esto, la introducción del mercado, lo fundamental del mercado en el desarrollo de la prensa, ¿sí? ¿Eso cómo? A través de los anuncios publicitarios. Pero por otro lado, para que se haga masiva, se requieren dos procesos más adicionales. El primero de ellos es la necesidad de un público lector. Es decir, uno puede vender o puede producir muchos periódicos, pero si no tiene un público lector, no sirve de nada. Bien, hay un crecimiento fuerte de la alfabetización en la mayoría de los países, incluso en nuestro país, durante la segunda mitad del siglo XIX, que permite la construcción de un público lector con características específicas. Y el establecimiento de lo que Eliseo Verón sostiene como un contrato de lectura, es decir, un modo de vincularse, un modo de establecer reglas de vinculación entre enunciadores y enunciatarios, entre destinadores y destinatarios, podríamos decir. Entonces, introducción del mercado a través de los anuncios publicitarios, crecimiento del público lector. Y un tercer elemento que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías de prensa o de las tecnologías de impresión que permiten acelerar el desarrollo de los ejemplares o masificar la producción de ejemplares y permiten tener una prensa diaria, ¿no? De pasar de hacer periódicos a hacer diarios, hacerlo, digamos, lo que hoy ocurre, ¿no? Que aún hoy ocurre, que es que los periódicos más importantes son diarios, ¿sí? Salen todos los días, llegan a las manos de los destinatarios, digo, de los públicos todos los días y son financiados con publicidad y hay un público que los lee y que ya, podríamos decir, previamente a su lectura ya tiene alguna conformación de cómo debe ser, cómo debe leer ese medio. Bien, hasta aquí hemos hablado del primero de los medios masivos de comunicación, que es el periódico, y vamos a seguir con el desarrollo del resto de los medios masivos.